Los jeques árabes acaban de romper con Washington. En plena sesión parlamentaria, según fuentes regionales, representantes políticos de Arabia Saudita y países aliados de Medio Oriente se habrían agarrado a golpes verbales, supuestamente hartos de financiar una guerra que, de acuerdo con distintos reportes, ya les está costando petróleo, oro y estabilidad interna. Y todo esto, mis amigos, mientras México le gana un juicio millonario a una empresa gringa, Claudia Sheinbaum le cierra la puerta en la cara a Trump y un empresario acusado de huachicol enfrenta ya, supuestamente, casi 200 pruebas en su contra. Si crees que el mundo estaba convulso antes, espera a que termines de escuchar lo que pasó hoy. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en este video apenas empieza, y no querrás haberte quedado fuera. Porque según lo que se reportó hoy, no estamos hablando de una grieta menor en el bloque árabe. Estamos hablando de una fractura pública, grabada, con gritos incluidos, entre figuras políticas de alto rango que supuestamente ya no aguantan más los costos de una guerra que Estados Unidos les prometió que sería rápida, limpia y ganada. Esa promesa, de acuerdo con múltiples fuentes cercanas al conflicto, se cayó a pedazos. Y mientras eso ocurre en Medio Oriente, aquí en México la presidenta Sheinbaum anuncia acuerdos comerciales con Irán, gana un litigio internacional de proporciones históricas y le responde a Donald Trump con una frialdad que, francamente, no se había visto antes desde la silla presidencial mexicana. Quédate porque esto se pone bueno. Y si no quieres perderte ninguno de estos casos cuando exploten, suscríbete a esta plataforma antes de que siga el video. Empecemos por el Medio Oriente, porque ahí está el contexto que explica todo lo demás. Según distintos reportes y fuentes regionales, lo que supuestamente se vivió en ese parlamento árabe fue una discusión abierta, acalorada y sin precedente sobre si estos países deben seguir permitiendo que Estados Unidos use su territorio como plataforma de ataque contra Irán. Representantes de Arabia Saudita y países vecinos habrían protagonizado, de acuerdo con lo que circuló en redes y medios regionales, un enfrentamiento que terminó en insultos y empujones verbales. El video que se filtró muestra a dos figuras gritándose en árabe, señalándose, con el resto de los presentes sin poder calmarlos. Eso, mis amigos, no es una discrepancia diplomática de bajo perfil. Eso es una alianza que se está rompiendo desde adentro. Y la pregunta que nadie quiere responder en Washington es esta. Si los propios aliados ya no creen en la guerra, ¿quién queda sosteniendo el proyecto? Suscríbete a este espacio si quieres seguir este tema de cerca, porque hay mucho más por venir. Para entender por qué este quiebre importa tanto, hay que recordar qué les prometieron. Según lo que se ha filtrado de reuniones entre funcionarios de la Casa Blanca y representantes de estos países durante los últimos años, el argumento era sencillo. Apoyen la presión sobre Irán, financien operaciones, cedan bases y a cambio recibirán estabilidad regional, protección y beneficios económicos. Ese fue, supuestamente, el trato. Y ahora, de acuerdo con lo que señalan analistas y fuentes regionales, lo que están recibiendo en cambio es misiles iraníes que dejan daños materiales visibles, desplazamiento de población en zonas antes consideradas seguras y una crisis económica interna que ningún comunicado oficial puede ya disimular. El petróleo está ahí, el oro también, pero los beneficios prometidos, según todo indica, no llegaron. Y cuando un aliado empieza a sacar cuentas, empieza también a voltearse. Y esto, amigas y amigos, conecta directamente con lo que está viviendo México. Porque mientras los jeques árabes supuestamente se pelean por dentro, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy que México está en proceso de cerrar acuerdos comerciales con Irán, un país que Washington considera su enemigo principal en la región. Un país al que el gobierno de Trump ha intentado aislar comercial, financiera y diplomáticamente. Y México, en lugar de doblar la rodilla, está supuestamente negociando acceso al estrecho de Hormuz para Pemex. Eso,
En términos geopolíticos, es una declaración de independencia. Y Donald Trump, según lo que él mismo dijo hoy, en declaraciones transmitidas en vivo, no está nada contento. Dijo, con esa soberbia que ya le conocemos, que el TMEC es importante para México y Canadá, pero que Estados Unidos no lo necesita. Que ellos pueden prescindir de ambos países. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa amenaza, mis amigos? ¿Y cuántas veces el mundo ha seguido girando sin que Trump pudiera cumplirla? Porque hay algo que Trump no mencionó en esa declaración. Lo que no dijo, lo que evitó cuidadosamente, es que son los propios empresarios estadounidenses quienes más tienen que perder si el TMEC se rompe. Son las cadenas de producción del sector automotriz, del agropecuario, del textil, las que colapsarían primero del lado americano. Según economistas consultados por medios especializados, un colapso del TMEC generaría pérdidas millonarias para Estados Unidos antes de que México siquiera sintiera el primer golpe real. Trump lo sabe, sus asesores lo saben, y los empresarios que lo financian también lo saben. Entonces, ¿a quién le está hablando Trump cuando amenaza con romper el tratado? Ahí está la cita trampa, aquí lo vemos claro. El mismo presidente que dice no necesitar a México, lleva meses sin atreverse a activar un solo mecanismo formal para salirse del acuerdo. Las palabras son bravuconadas. Los hechos son parálisis. Y esa contradicción, mis amigos, tiene un nombre muy específico, aunque Trump preferiría que nadie lo pronunciara. Pero las presiones sobre México no vienen solo por el TMEC. Hoy también salió Marco Rubio, el secretario de Estado, al que en este espacio ya hemos documentado ampliamente, con una nueva acusación. Supuestamente comparó a los cárteles mexicanos con el Estado Islámico y con Al-Qaeda. Así, sin anestesia. Y la presidenta Sheinbaum le respondió desde conferencia de prensa con una calma que contrasta brutalmente con el tono histérico de la acusación. Dijo que México se gobierna solo, que combate la inseguridad con resultados, y que si Rubio tiene tanto interés en señalar orígenes del crimen organizado, debería empezar por revisar quién consume la droga, quién lava el dinero y quién distribuye las armas. Eso también es una cita trampa, porque Rubio lleva años hablando de México como fuente de todos los males, mientras el mercado de fentanilo más grande del planeta opera dentro de las propias fronteras estadounidenses. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos documentando estas contradicciones, porque no vamos a dejar de hacerlo. Y aquí viene algo que no se puede pasar por alto, porque tiene una carga histórica enorme. Según fuentes cercanas al caso y comunicados oficiales del gobierno mexicano, México acaba de ganar un litigio internacional contra la empresa Vulcan Materials Company, en el caso que todos recuerdan como Calica. Para quien no lo tenga fresco, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se le informó a esta empresa que supuestamente explotaba recursos naturales en una zona de Quintana Roo de enorme valor ecológico y turístico, que debía cambiar de giro, que ya no podía seguir extrayendo materiales pétreos de esa costa y enviándolos para construir carreteras en Estados Unidos mientras destruía un ecosistema que no le pertenecía. La empresa se negó y se fue a un arbitraje internacional exigiendo, según reportes, alrededor de $1.700 millones en compensaciones. El tribunal, de acuerdo con lo anunciado hoy por el gobierno mexicano, le concedió aproximadamente el 1% de lo que pedía. El predio vuelve a México, la empresa se va, y el tiempo, como bien lo sabes, le da completamente la razón a las decisiones que se tomaron en ese sexenio. Pero hay un detalle en este triunfo que vale la pena subrayar, porque dice mucho sobre cómo opera el poder cuando cree que puede aplastarte. Vulcan Materials llegó a ese arbitraje con un argumento que suena técnico, pero que en el fondo es muy simple. Supuestamente, México les había violado sus derechos de inversión al pedirles que dejaran de destruir la costa. Eso fue lo que argumentaron, que proteger el medio ambiente era equivalente a un despojo, y el tribunal, al conceder solo el 1%,
supuestamente rechazó ese argumento de forma contundente. México no despojó a nadie. México protegió su territorio. Y esa diferencia, que parece semántica, es en realidad la diferencia entre un país con soberanía y un país que solo existe para ser explotado. El modelo que la derecha mexicana y sus aliados internacionales llevan décadas intentando normalizar, recibió hoy un golpe formal y documentado. Suscríbete a este espacio para no perderte cuando lleguen las reacciones de quienes apostaban a que México perdería. Ahora hay que hablar del caso que tiene a la derecha mexicana más nerviosa que cualquier otro en este momento. El caso del empresario conocido en este espacio como Rufo. Porque según los comunicados más recientes de la Fiscalía General de la República, la investigación ya acumuló 96 nuevas pruebas, sumando así un total que supera las 196 en su contra. Pruebas que incluyen, de acuerdo con el comunicado oficial, dictámenes periciales de química para identificar hidrocarburos, dictámenes de ingeniería para verificar la capacidad real de ferrotanques, dictámenes de criminalística para documentar hallazgos en campo y análisis de fotografía forense. Todo esto vinculado, supuestamente, a una red de importación irregular de combustible que operaba declarando menos volumen del que realmente movía, lo que en términos legales equivale a contrabando y fraude a la hacienda pública. No es un rumor, no es una acusación política. Es, según la Fiscalía, una investigación criminal que comenzó con 33 ferrotanques abandonados y se expandió hasta San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Y en medio de todo esto, apareció la hija de este empresario, dando declaraciones en medios afines a la derecha, pidiendo arraigo domiciliario para su padre y argumentando que las condiciones en el reclusorio supuestamente violan sus derechos humanos. Pero lo que nadie esperaba, aquí lo vemos claro, es que en esa misma entrevista, ella misma reveló que su padre figura como socio en el acta constitutiva de su empresa de tecnología educativa, Veritas Technologies, constituida en el 2019, y que por esa razón le congelaron cuentas empresariales. Y aquí está la segunda cita trampa de este caso. Esta misma persona que pide justicia para su padre acaba de confirmar públicamente que ambos están vinculados comercialmente en una empresa que, supuestamente, opera con escuelas públicas del país. Lo dijo ella. Lo dijo con micrófono enfrente. Y ahora la pregunta que corresponde hacerle a la Secretaría de Educación Pública es muy sencilla. ¿Qué clase de contratos tiene esa empresa con escuelas públicas y bajo qué condiciones se otorgaron? No es una acusación. Es una pregunta que ella misma hizo inevitable al abrir la boca. Suscríbete a esta plataforma si quieres estar cuando llegue la respuesta. Y ahora llegamos al momento que lo conecta todo. Porque lo que supuestamente ocurrió hoy en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum va más allá de una respuesta a Trump o de un anuncio comercial con Irán. La presidenta anunció un decreto de transparencia que obligaría a todos los niveles de gobierno a reportar, peso por peso, centavo por centavo, cuánto dinero se le paga a cada medio de comunicación, sin excepciones, sin posibilidad de guardar esa información bajo el argumento de discreción institucional, pública, documentada, auditada. Eso, mis amigos, es el fin del chayote como herramienta de control político. Y si no sabes qué es el chayote en este contexto, es el dinero público que durante décadas se usó para comprar líneas editoriales, silenciar reportajes incómodos y convertir noticieros en voceros de quienes gobernaban. Medios que hoy atacan al gobierno de la Cuarta Transformación recibieron durante años contratos millonarios del erario sin que ningún ciudadano pudiera rastrear una sola cifra. Eso es lo que supuestamente terminaría si este decreto se aplica. Y las expresiones que se vieron en las caras de ciertos conductores cuando salió la noticia dijeron más que cualquier editorial. Pero regresemos un momento a Netanyahu y a Rubio, porque ahí hay algo que quedó flotando y merece atención. Según videos que circularon hoy en redes sociales, supuestamente se puede observar al primer ministro israelí interactuando con el secretario de Estado estadounidense,
en un tono que varios analistas describieron como de regaño o de instrucción. Si eso es lo que realmente muestra ese video, la pregunta que se desprende es incómoda para cualquiera que crea en la soberanía de las naciones. ¿Quién decide realmente la política exterior de Estados Unidos cuando un funcionario electo parece recibir instrucciones de un líder extranjero en cámara? Esa no es una pregunta menor. Y el hecho de que en México se esté discutiendo esto abiertamente, mientras la presidenta cierra acuerdos con Irán y gana juicios contra empresas estadounidenses, habla de un país que decidió operar con criterios propios, aunque eso incomode a quienes están acostumbrados a que América Latina obedezca. Esto es lo que nadie esperaba hoy. Todo lo que ocurrió en estas horas, los jeques que se pelean, Trump que amenaza, Rubio que compara, Sheinbaum que responde, Vulcan que pierde, Rufo que acumula pruebas, la hija que confiesa sin querer, el decreto de transparencia que asusta a los medios. Todo forma un mismo mapa. El mapa de un orden que se está reconfigurando y en el que México, según lo que sugieren los hechos de hoy, está tomando decisiones que hace 10 años habrían sido impensables desde la oficina presidencial. Que Arabia Saudita supuestamente esté fracturando su alianza con Washington, al mismo tiempo que México cierra tratos con Irán, no es coincidencia de calendario. Es el síntoma de que el modelo de imposición que Estados Unidos ha usado durante décadas ya no alcanza para mantener a todos en fila. Las consecuencias de todo esto todavía están desarrollándose, pero lo que ya se puede afirmar con lo que tenemos en la mesa es lo siguiente. Trump no tiene margen real para romper el TMEC sin dañarse a sí mismo más que a México. Los aliados árabes que supuestamente financiaron operaciones contra Irán están, según reportes, evaluando su salida. El caso de Rufo tiene, de acuerdo con la Fiscalía, casi 200 pruebas y no hay señales de que vaya a detenerse. Y el decreto de transparencia mediática, si se aprueba, cambiaría el ecosistema informativo mexicano de una manera que ninguna presión exterior va a poder revertir fácilmente. Y si quieres seguir de cerca cada uno de estos frentes cuando rompan, este espacio es donde van a estar. Suscríbete ahora porque los próximos días van a moverse rápido, y aquí no vamos a dejar pasar ninguno sin contarlo. Queda una cosa por decir. La hija de Rufo dijo hoy, con voz entrecortada, que su padre es un ser bondadoso y que lo están torturando emocionalmente. Eso puede ser muy cierto desde su perspectiva. Pero el comunicado de la Fiscalía General de la República habla de ferrotanques, redes logísticas, importación irregular de hidrocarburos, fraude al erario y casi 200 pruebas recopiladas durante una investigación que se extendió por varios estados. Esas dos realidades coexisten, y el sistema de justicia, amigas y amigos, está diseñado precisamente para que no sea la familia quien decida cuál de las dos pesa más. México ganó hoy, en los tribunales internacionales, en la mesa diplomática, en la conferencia de prensa y en el registro histórico de un caso de corrupción que, según todo indica, va a llegar hasta el final. Eso no significa que todo esté resuelto. Significa que el partido sigue, y aquí lo seguimos contando.